Miren, hay horrores que ha generado México que yo he visto con horror durante toda mi vida. Por ejemplo, que un presidente o su secretario de gobernación, me da exactamente igual, saquen a los soldados a la calle, ocupen universidades e institutos politécnicos, tiren la puerta de una escuela con una bazuca y finalmente disparen sobre una multitud brutalmente. Son cosas que yo viví a los 13 años, en el movimiento del 68. Y no podía yo creer que un gobierno medianamente normal, razonable, seres humanos con sangre y corazón y que usan oxígeno y eso, pudiera hacer eso contra sus estudiantes y contra su pueblo. Vi todos los horrores que se han cometido contra los indígenas y llevo toda la vida protestando por ellos, contra el falso indigenismo del PRI, que es exactamente igual que el falso indigenismo de Morena. Pero cuando yo veía al PRI decía, no, es que no podemos estar peor. Qué tonto era yo. Claro que podemos estar peor. Con Morena lo estamos. Acaba de pasar lo siguiente. Usted, si no es de México, plantéese esta puesta en escena. Dos grupos delictivos atacan una comunidad indígena. En palabras de la propia gente, tenemos niños, adultos, entra a una comunidad y hace lo siguiente, por lo que protesta la gente de esa comunidad. Tenemos niños, adultos mayores y mujeres embarazadas durmiendo en la calle con el terror de ser llevadas. Están violando a las niñas. Nos urge ayuda. Dicen que en respuesta al apoyo, en respuesta a la petición de apoyo de este grupo, se envían 3 camiones del ejército, pero como los grupos delictivos que tomaron esta comunidad, que les mataron a sus animales, que a la gente muy pobre es lo peor que le puedes hacer, de lo peor, es destruir su riqueza, su poco patrimonio, es matarle una oveja, una cabra, una vaca, a gallina. Y cuando el ejército llega, los reciben a tiros, son delincuentes, están bien armados, son delincuentes modernos, tienen drones y tienen toda la onda. Entonces el ejército se retira, se mantiene en las afueras del pueblo junto a las personas evacuadas. Estos grupos unos se llaman los ardillos y otros se llaman de otra manera. Bueno, las personas de los pueblos se han presentado ante el gobierno de su país y de su provincia, estado, comunidad autónoma, como le llamen en su pueblo, en su país, se presentan suplicando que se les mande apoyo. Vengo de rodillas ante ustedes. Mi madre, abuela y esposo están escondidos en el monte intentando mantenerse con vida. Necesitamos que manden ayuda. Necesitamos que nos respalden en esta guerra. 90 muertos, 33 niñas violadas, según los habitantes de este pueblo. Nos están matando y al gobierno no le importa. Los indígenas no les importamos. ¿Dónde puede pasar eso? ¿En el México de unos miserables que se fingen de izquierda? Ahí está ocurriendo. ¿Cuál es la reacción de la presidenta? Primero los pobres. Y en México, cuando hablas de indígenas, la mayoría son pobres. Pocos indígenas ricos. Han decidido los gobiernos sucesivos en México mantener a los indígenas en las mismas condiciones de sumisión que los mantuvieron los mexicas y los españoles. Sirven, pero tampoco son para tomarlos como si fueran personas de verdad. Y entonces la presidenta de la 15ª economía mundial manda al responsable de seguridad del país y a la responsable del gobierno interior, en México se llama gobernación eso, abrir mesas de diálogo con los delincuentes que están atacando a esta gente.
Porque lo importante es mantener la vida, o como dijo en un momento dado el antecesor de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo Andrés Manuel López Obrador, el narco es pueblo. Armas para reprimir al pueblo. No, solo para conectarnos. Todos son seres humanos. ¿En qué país se hace una mesa de negociación y se dicen barbaridades como el comunicado 55 de la Secretaría de Gobernación del Ministerio del Interior, que dice que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa? Ese es el truco de siempre. Unos agresores que son delincuentes, que la propia presidenta de México ya dijo que son delincuentes, son grupos delictivos bien conocidos, los Ardillos y los otros cuyo nombre no recuerdo ahora, igualarlos a la población atacada. Y entonces ya son dos grupos en conflicto. Y entonces los sientas tú a los delincuentes, violadores, asesinos que le han destruido su propiedad a estos indígenas, y son indígenas. Pues les haces ver, y lo dice tal cual el comunicado 55 de la Secretaría de Gobernación, se les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región. Les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden. No, mira, si ya restablecieron el orden, ya no necesitas a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas las necesitas ahora para defender a los atacados. Explicó, sigue diciendo el comunicado de la Secretaría de Gobernación, que el acuerdo es priorizar el diálogo. Detalló que se establecerán mesas por separado con los dos grupos, los atacados y los atacantes, los violados y los violadores, los robados y los ladrones, los despojados y los despojadores, para tratar de llegar a una solución de fondo. Dice el comunicado 57, 2 comunicados después, desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Váyanse a la mierda. Claudia, vete a la mierda. El desprecio al indígena ha sido la constante del criollito mexicano. Muchas veces con abuelos tan indígenas como la mía, pero que se siente lo que no es y muy superior al indígena. Y han mantenido a los indígenas en la pobreza, en la miseria, en la incultura, en la falta de educación, en la falta de salud, en la falta de electricidad. Hay muchísimas comunidades en México que no tienen electricidad y agua potable, y donde las mujeres existen para ir por agua y cocinar y lavar la ropa. Porque ir por agua puede ser un viaje de 3 o 4 kilómetros con 2 cubos que luego hay que traer llenos. 5 o 10 litros de agua cada uno, 20 kilitos. Los gobiernos en México siempre han hecho lo mismo con los indígenas. Respetan su cultura, respetan sus formas de gobierno. Son sus usos y costumbres. Y es el pretexto para mantenerlos en la marginación más brutal, y ahora, encima, se convierten en las presas de los grupos delictivos a los que no se atreve a enfrentar el gobierno de mierda que tiene México hoy. Y van y se lo dicen a Pedro Miguel, y se lo dicen a Salmerón, y se lo dicen a Taibo, y se lo dicen a todos los que les pongan enfrente, que fueron mis amigos y que se supone que luchábamos por los más jodidos en México, a los que hoy están jodiendo ellos. De verdad, de verdad, de verdad. Y lo siento, váyanse a la mierda. Decía Obrador que los delincuentes también son seres humanos y merecen respeto. El narco es pueblo. Fue una vez que un grupo de ciudadanos, de indígenas, qué raro, le fueron a reclamar que por qué no le ponían alto al narco. Y decía él, es que el ejército, la cita es casi exacta, el ejército no puede usarse para reprimir al pueblo. Y uno de los hombres que están ahí desesperados le grita, ¿pero el narco es pueblo? Es pueblo.
Dices, bueno, cuando igualas a las víctimas y a los victimarios, acabas invitando a los rusos a participar en el desfile del 16 de septiembre y el darle la espalda a Ucrania, ¿verdad? Se me hace una estupidez que el gobierno hable con un grupo criminal que no le interesa la vida de la población. Por supuesto que es estúpido. Es indigno, pero además es renunciar a tu obligación principal, que es proteger la vida y el bienestar de tu ciudadanía, haya o no votado por ti. O sea, es indigno, es verdaderamente indignante. Unas mujeres de una comunidad de Guerrero hicieron un video implorando a Trump que intervenga en su comunidad. Sí, lo vi, pero desafortunadamente es gente, están desinformados. A Trump le va a interesar menos los indígenas mexicanos que a Sheinbaum. Mucho menos. Sheinbaum todavía le va cierto prestigio político en este tipo de barbaridades que comete continuamente. A Trump ni eso. A ver, ¿quieres ver cómo está preocupado por el bienestar de los venezolanos? Él decía que el Estado 51 de los Estados Unidos iba a ser Canadá. Ahora ha decidido que el Estado 51 de los Estados Unidos es Venezuela. ¿Habrá venezolanos que lo aplaudan? No sé, pero yo vi esto y dije, el señor está completamente chiflado, ¿no? Completamente chiflado. Este fue parte de un disparadero de barbaridades que hizo, 55 publicaciones en su Twitter particular en 3 horas solamente.